Bueno, a esta hora ya van saliendo las autoridades indígenas que hicieron el día de hoy escuchar su voz en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA. Fueron varias horas las que estuvieron acá en este lugar, pero ya pasan a retirarse a sus distintos municipios. Lencho ya dijeron que tiene la indicación, le dieron indicación a Lencho, vamos a hacer Licenciado, como representante de pueblos indígenas, los resultados de estas largas horas que estuvieron acá hablando con el Consejo. Muy buenas tardes, soy el representante legal de las autoridades indígenas de Choarrancho. Estamos acá con las autoridades indígenas, donde venimos acá a visitar pues a FODIGUA, porque consideramos de que esta institución, así es, según el acuerdo gubernativo, pues es precisamente para fondo de los pueblos indígenas. Pero lamentablemente en estos días pues esos fondos no han llegado a las comunidades, sabiendo de que hay bastantes necesidades en las comunidades y lamentablemente no ha llegado. Lo que hemos escuchado hoy, que lamentablemente este consejo que está presidiendo ahora esta institución, que ha dado muchos peros, ¿verdad?, para que sea ejecutada los proyectos. Entonces ahora pues de que nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, de que empezamos a hacer ese diálogo con ellos. Es lamentable que el presidente del consejo no habló, no dijo nada. Eso quiere decir, ¿verdad?, que no tiene esa voluntad de expresarse ante los pueblos, ante las comunidades y autoridades ancestrales, para decirle que ya estamos pues, ¿verdad?, para... El objetivo de esta comisión de autoridades indígenas es venir a fortalecer esta institución, fortalecerlo porque consideramos que esta institución se ha creado a través de los acuerdos de paz y se tiene que respetar. Allá adentro hubieron dimes y diretes, hubieron muchos señalamientos mutuos, pero eso no es un motivo para que ellos no hagan su trabajo, para el cual fueron puestos en estos cargos. Sabemos y entendemos que FODIGUA ahora tiene más dinero, pero al igual que todas las instituciones, se ha vuelto una entidad generadora de empleos y de proyectos para familiares de los mismos consejeros. ¿Qué sabe usted de eso? Pues históricamente siempre se ha pensado eso, o sea, se ha visto eso más que todo, de que esta institución ha sido de pocas personas y se conoce pues, ¿verdad?, de que hay muchos intereses en esa institución. Por ejemplo, hoy pues se vio, ¿verdad?, el sindicato de esta institución aclaró ante las autoridades ancestrales que hay familiares de los consejeros que trabajan aquí pues, ¿verdad? Que no quiere decir que estamos en contra del trabajo de los hermanos, sino que la ley no lo permite que un hermano o familiares que está trabajando en la misma institución, ¿verdad?, que conocemos que la ley no nos permite. Entonces, en ese sentido, de que lamentablemente que esta institución, ¿verdad?, que no ha trabajado por los pueblos, y confiamos, ¿verdad?, que a través de esta presencia de autoridades indígenas podamos fortalecer esta institución. Por otra parte, también se dice que acá también los mismos consejeros favorecen a sus familiares o amigos con proyectos productivos, por esos que no llegan a las comunidades que realmente lo necesitan. Históricamente se ha hecho eso,
consejeros que han pasado, que han salido en esta institución, siempre lo han hecho. Han tratado la manera de cooptar esta institución para ellos mismos. Entonces, como autoridades indígenas, nos preocupamos en ese sentido, y creo que es un ejercicio que hoy hicimos para venir a fiscalizar esta institución, y como autoridades indígenas no pensamos hacer solo de esta institución, sino que también se dijo que también a la DEMI, a la CODISRA, a la Academia de Lenguas Mayas, y lamentablemente que este gobierno cerró lo que es instituciones más que todo de la paz, ¿verdad? Que se crearon en los acuerdos de paz, y hay instituciones que fueron cerrados sin el consentimiento de los pueblos. Entonces, en ese sentido, pues de que ahora lo que queremos es de que este consejo que hoy está, que trabaja en transparencia, que no haya preferencia entre amigos, porque se conoce pues durante la historia de esta institución, aquí han metido manos los diputados, algunas otras organizaciones, o sea, lo han visto como Fodigua, como un botín. Con un botín, ¿verdad? Con un botín que aquí pueden aprovecharse muchos ellos que a beneficio de sus propios intereses. Finalmente, ¿cómo se van ustedes después de estas largas horas? ¿Se van convencidos o consideran ustedes que allá adentro hubo doble discurso por parte de los consejeros? Porque unos hablaban muy bonito, pero ya al último se opusieron. Incluso a la hora de firmar el acta, varios de ellos no quisieron firmarla, con lo cual ratifican que no tienen ningún compromiso con las comunidades indígenas, pero sobre todo con esas autoridades, con esos abuelos, con esas abuelas que siempre han visto la cosmovisión y la cosmogonía maya en primer lugar. Eso es para mí un rechazo, el que ellos le hicieron al pueblo indígena originario de nuestro país al no firmar esa acta. Así es, si nos damos cuenta que en el acta se dejó redactado todo lo que sucedió en dicha reunión. Lamentablemente hay varios consejeros, solo cuatro o cinco consejeros nada más firmaron el acta, y ese es donde se dio a conocer pues que no están a favor de nuestros pueblos. Y vemos los consejeros que hay aquí, todos lo pintaron bonito, que la cosmovisión aquí, que las autoridades indígenas aquí, o sea, lo pintaron muy bonito, pero son dobles discursos que ellos hacen, son dobles discursos. ¿Por qué? Porque ante la comunidad dicen bonito, pero ya después de la comunidad usan un sistema a favor de ellos. Entonces, y otra de las cosas que lo que dijo la autoridad hoy, ¿verdad? Que se está utilizando también a las autoridades indígenas, a las comunidades, igual a los partidos políticos. Entonces ahora un llamado pues al pueblo guatemalteco, que desde a partir de ahorita tenemos que analizarlo, quiénes son las personas que pueden estar personas idóneas, pueden estar en los puestos, tanto en el gobierno, tanto en instituciones de pueblos indígenas. Entonces, hacemos esa invitación a toda la población indígena, de que últimamente también, ¿verdad?, se está viendo de que hay muchas instituciones cooptadas por la corrupción. Entonces, esperemos que la comunidad guatemalteca, que los pueblos indígenas maya, xinca y garífuna, nos unamos para que esos fondos lleguen a donde debe de llegar. Finalmente, hay un detalle que casi nadie tomó en cuenta. Los trabajadores del sindicato de Fodigua y todos los trabajadores también son hermanos de ustedes, son hermanos indígenas originarios, y ellos están peleando por su pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque se lo merecen. Pero al igual que los proyectos, hay varios consejeros que se están oponiendo. Precisamente la comisión que está conformada por finanzas, recursos humanos y otra dependencia más, otro departamento. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Merecen ellos su pacto colectivo de trabajo, o los van a seguir denigrando, los van a seguir marginando y tratando como que no fueran guatemaltecos, con los mismos derechos
que la Constitución Política de Guatemala les confiere. En ese caso, pues de que tanto como la institución y la Organización de los Trabajadores, que ellos pues se rigen a una ley que tenemos, que es la Ley de Derecho Laboral, ¿verdad? Que ahí reza también todos los derechos que ellos tienen. Entonces, como hemos dicho siempre, lamentablemente hay leyes que han elaborado, ratificado a favor de un sistema y no de trabajadores, no de pueblos indígenas, y a veces no hemos sido escuchados, tanto como el sindicato, como por ejemplo ya ellos se expresaron hoy, ¿verdad?, que no han sido tomados en cuenta, y ellos pues también tienen sus derechos, y eso hay que respetarlo también, ¿verdad?, porque existe... porque en todas las reformas que se ha hecho, pues se ha considerado el derecho del trabajador, entonces se respeta eso también. ¿Estarían ustedes dispuestos a respaldarlos, a darles ese apoyo que ellos necesitan? Porque ya son varios años de que ellos vienen peleando por su pacto colectivo de condiciones de trabajo y ninguno les escucha. Como autoridades indígenas, como necesitamos conocer también cuál es el problema que están enfrentando ellos en esta institución, escucharlos, porque no podemos decirle a ellos, mira, respaldamos aquí o no, pero primero tenemos que escucharlo, tal como hacemos en nuestras comunidades. El diálogo es importante, que tiene que gobernar entre nosotros el diálogo para poder conocer cuáles son las necesidades y también cómo podemos resolver las necesidades que ellos tienen. Esto deja una puerta abierta para los trabajadores del sindicato, porque ustedes van a tener una comisión dentro del consejo para estar presentes en todas las sesiones, en todas las reuniones que ellos tengan. ¿Podrían ustedes, después de haberlos escuchado, ser portavoces de ellos para sentarlos también a esta mesa de diálogo, para que ellos puedan finalmente tener lo que por ley les corresponde, su pacto colectivo de condiciones de trabajo? Hoy es un logro pues que se hizo, ¿verdad?, tanto como autoridades indígenas. Conocemos, aunque los consejeros no estuvieron de acuerdo lo que se dijo y lo que las autoridades dijeron, nosotros, las acciones que se dijo y que se haga, está en el acuerdo gubernativo, que tanto como el gobierno y los pueblos indígenas tienen que dialogar y consensuar de cómo se puede manejar los fondos de esta institución. Entonces ahora pues dejamos, se pidió que los pueblos indígenas o los representantes de las autoridades ancestrales que estén en las reuniones del consejo, porque no lo estamos inventando, porque así dice el acuerdo gubernativo. ¿Algo más que desea agregar? Sí, entonces eso quiere decir de que si el sindicato también, ¿verdad?, de que ellos tienen sus necesidades y todo, nosotros como autoridades indígenas, ¿verdad?, de que tenemos que escucharlos para poder tener una opinión al respecto. Muchas gracias, muy amable. Gracias, señores. Marvin, muy buenas noches. Buenas noches. Sobre la reunión que sostuvieron el día de hoy, muchos consejeros decían que ustedes debían de haber avisado antes, pero yo creo que todos los pueblos, incluyendo específicamente a las autoridades indígenas, tienen esa, también los ampara la ley, la Constitución de la República, donde dice que tienen derecho de petición. Sí, muy buenas noches más que todo, y gracias por la oportunidad de podernos expresar. Miren, prácticamente la respuesta de los consejeros es una respuesta típica de poder ver la situación esta de pedir audiencia. Siguen creyendo que están en las cortes antiguas de
de España, de Inglaterra, y siendo ellos un consejo representación indígena, deberían de ser más aperturados en ese sentido. Lamentamos mucho, lamentamos y rechazamos la actitud del consejo. El consejo está teniendo una actitud de no querer que se ejecuten los proyectos que vienen desde el año pasado para los pueblos indígenas. 46, 47 millones, y al día de hoy, marzo, no han ejecutado absolutamente ni un solo centavo. Y entonces, otros dicen, mire, fíjese que es culpa del director, el director que... Mire, y nos dieron hoy, el director nos pasa hoy lo que es el cronograma de ejecución. El cronograma donde dice cuánto se ha ejecutado de proyectos, cuánto se ha entregado y qué falta de entregar. Lo que hacen ellos es de que cada vez que se les presenta este documento, ellos cambian de agenda, entonces no se toca. Entonces hay una situación de dilatación para que los pueblos indígenas no tengan los proyectos. Por eso siempre decimos desde las autoridades y hacemos un llamado a los pueblos indígenas: visiten, cuestionen, auditen a las instituciones que los representan. Está FODIGUA, está la Defensoría de la Mujer Indígena, está la Comisión contra la Discriminación y otras instituciones que deben de atenderlos a ustedes como pueblos indígenas. Hoy resulta que este fondo no está atendiendo por capricho de unos cuantos, y resulta que ese capricho de unos cuantos es el dolor de cabeza de miles y miles y miles, incluyendo niñas y niños en las comunidades. Marvin, de acuerdo a lo que ocurrió allá adentro, teniendo en cuenta que es un año preelectoral y que están próximas las elecciones, ¿considera usted que ellos están tratando de estorbar o de guardar estos proyectos para su gente, para volverlo electorero y político? Bueno, esa es la impresión que les dio a las autoridades ancestrales. Por eso las autoridades ancestrales fueron muy enfáticos en decir de que no se quiere que se politice el Fondo de Desarrollo Indígena. Las autoridades no son tontas, las autoridades analizan mucho. Que muchos no sepan leer no significa que no tengan sabiduría, y saben entender las situaciones, y saben leer entre líneas. Sabemos que es un año preelectoral, pero ninguno de los que está ahí fue escogido en urnas. Entonces no deberían de estar utilizando los insumos o los recursos para año electoral, excepto que ellos quieran ser candidatos. Pero tampoco se les va a permitir que estén utilizando estos recursos para comprar voluntades y para comprar parte del pueblo. No deberían de aprovecharse de la pobreza del pueblo para estar utilizando esos recursos en la situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la que el Estado ha hecho hacia los pueblos indígenas. ¿Cuánta migración? Y eso es lo que le decíamos. Miren, ¿cuánta migración o cuánta gente está migrando? El Fondo de Desarrollo Indígena pudiera aportar o hacer un aporte importante a que vaya bajando la migración. Pero ese no es el trabajo de ellos, según ellos, o este no es asunto de ellos, porque comen bien, duermen bien, ganan bien, entonces a ellos no les importa. Pero fue un poquito más irónico que algunos consejeros o alguna consejera o algunas consejeras decían de que estaban ahí y no ganaban sueldo. Es una mentira. Cada sesión que están aquí, ellos ganan 1.500 quetzales por cada sesión. Normalmente se llevan 6.000 quetzales mínimo. Si tienen sesiones extraordinarias, son otros 1.500 quetzales. Entonces, a los pueblos indígenas, visiten al Fondo de Desarrollo Indígena y miren lo que están haciendo con los fondos que le corresponden a usted. Finalmente, Marvin, notamos el doble discurso, porque mientras decían que estaban con el pueblo, que eran hermanos, que eran hijos de Dios, pues no sé de qué Dios, pero después se opusieron y muchos, unos cuantos, por decir 4, no firmaron. Con esto demuestran que le están dando la espalda a los pueblos indígenas y que aquí no tienen nada que hacer.
Bueno, yo creo que Dios ya se cansó de que estén mencionando su nombre y politizando su nombre. Cada vez que llegamos a un espacio, cada vez que vemos a un funcionario, habla en nombre de Dios. Creo que la Escritura y uno de los mandamientos dice que no mencionarás el nombre de Dios en vano. No dejen o no se dejen llegar al corazón con palabras de esas como Dios los bendiga, o Dios acá, o Dios acá, o Dios acá, pero al otro lado están haciendo cosas contrarias de lo que dice Dios. Y uno de los mandamientos de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo están haciendo. Negar recursos a los pueblos indígenas por medio de desarrollo es no amar al prójimo, y eso es mandato divino. Entonces dejen de estar creyendo, o dejen no dejen que sus corazones se ablanden cuando alguien dice Dios aquí, Dios allá, porque son lobos vestidos de ovejas. ¿Algo más que desea agregar sobre los resultados y lo que ustedes esperan para la próxima reunión del día viernes? Bueno, otra vez hacer el llamado a que se acerquen al fondo. Esa es su casa, es la casa del pueblo indígena, del pueblo maya, del pueblo garífuna, del pueblo xinca, pero más que todo del pueblo maya. Está destinado para que sean atendidos y más que todo aprendan a hacer auditoría social. Es nuestro menester hacer auditoría social. Entonces, acérquense, vengan, no se asusten, porque usted tiene el derecho de preguntar qué están haciendo con los recursos que son asignados para usted, para su comunidad y para todos los pueblos indígenas. Y más que todo, desearles a ustedes que por favor ya no cierren los ojos ante los politiqueros, como decía uno de los compañeros. Los politiqueros son los que les dice a ustedes esto, Dios los bendiga, Dios esto, Dios esto, y sin embargo van haciendo las obras contrarias a la que dicen ellos de sus bocas. Sus bocas dicen una cosa, pero sus acciones dicen otra. Y un gran saludo para todos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, con información de Marvin Norales, para Comando Informativo, la noticia al encender su radio, reportó Javier Ramírez.